Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Oh, Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Como el sol que amanece, quiero saber que estás cerca, tienes mi atención. Como tormenta desciende, quiero sentir tu presencia. Tienes mi Espíritu Santo, en esta noche queremos sentir tu presencia ministrando nuestras vidas. Señor, sabemos que es una clase donde vamos a aprender y conocer más de lo que es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Señor, guíanos, háblanos. Necesitamos caminar bajo tu soberanía, bajo tu dirección. Abrázanos, Espíritu Santo. Toma el control de nuestros pensamientos, de nuestros sueños y de todo lo que anhelamos. Te amamos. Amén. Muy bien, estamos todavía en Efesios capítulo 1. Sí. Y el tema de hoy es sellados por el Espíritu Santo. Sí, hay como varios temas, porque Pablo usa esta carta a los Efesios para, en lo que nosotros tenemos separados por capítulos, que como decimos siempre no fue así escrito por capítulos, fueron cartas extensas que Pablo fue escribiendo, pero si lo vemos y lo analizamos de esta manera, los primeros 3 capítulos son bien doctrinales. Pablo se encarga de enseñarle no solo a la iglesia de Éfeso, sino al resto que iban a leer estas cartas también, que las iban a compartir. Les enseña pura doctrina prácticamente, y luego en los últimos capítulos se encarga de llevar esto a la práctica, ¿no? Porque como decimos siempre, está muy bueno que conozcamos la palabra de Dios, es lo que más necesitamos, pero eso no tiene que quedar en una información en nuestra mente, sino que tenemos que ponerla en práctica, ponerla por obra, caminar en ella, como muchas veces menciona la Escritura, ¿no? Esos términos. Entonces, no se trata de escuchar, ¿sí? Como dice la misma palabra, no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Entonces, Pablo de alguna manera les enseña, les muestra el camino por donde andar y luego los ayuda a poner esto en práctica. Y esto es lo que deberíamos hacer siempre, ¿no? Enseñar las escrituras o aprender las escrituras no tiene que ver con adquirir conocimiento para que alguien diga, uff, ¿cuánto sabe? Sino que podamos eso aplicarlo todos los días de nuestra vida. Y Pablo mismo decía que nosotros somos cartas leídas a los demás, ¿no? Muchas veces hay gente que no va a leer las escrituras, que no va a leer la Biblia o conocer de ella, pero nos van a ver a nosotros. Y nosotros tenemos que ser como esas cartas que otros pueden leer y dice escritas por el Espíritu Santo, ¿no? Y una de las cosas en las que Pablo va a hacer énfasis en este capítulo 1, creo que quedamos en los primeros versículos recién y ya vamos por el segundo o tercer jueves más o menos, pero una de las cosas en las que va a hacer énfasis es estar en Cristo, ¿no? Y enfatiza esta palabra en. Y es algo que a nosotros se nos tiene que grabar profundamente. El Señor no vino, hoy hablaba justo con Nelson, ¿no? El Señor no vino a dar su vida en la cruz para que nosotros obtengamos bendiciones materiales únicamente. No puede ser tan pobre
como nosotros vemos la obra de la cruz, ¿no? A veces limitamos esa obra de la cruz simplemente a las bendiciones, a las añadiduras que recibimos, y esa no fue la obra del Señor tiene que ver con lo eterno. Y Pablo se encarga todo el tiempo de ubicarnos en esta palabra en. O sea, todo lo que somos, tenemos, todo tiene que ver con estar en Cristo, ¿no? Así que es una de las cosas que Pablo va a comenzar enfatizando en este primer capítulo. Decíamos en la primera clase, cuando hablábamos de los primeros versículos, de cómo Pablo iniciaba esta carta como nunca, con una breve introducción. Siempre la introducción de Pablo para llegar al tema es más largo. Acá con 3 versículos arrancó la introducción y ya fue directamente en el versículo 4 al tema. Y en la introducción Pablo habla de quién era él y se presentó como apóstol para dar a entender que lo que iba a hablar en esta carta era, como bien Paula lo decía, un mensaje doctrinal para animar, para exhortar, para levantar, no para destruir, no para decir, te elimino de esta tarea, de este ministerio, como pasa muchas veces, sino que él era un padre que amaba a la iglesia, donde vimos también la clase anterior, donde él estuvo años ministrando y ahora, desde la cárcel, él sigue mostrando su corazón de amor por esta iglesia que él fundó en Efesios. Y le habla en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y decíamos, pero Pablo no cree en la Trinidad. Sí, Pablo cree en la Trinidad, pero no habla de la Trinidad, sino que habla de Dios Padre, de Dios Hijo, porque le está hablando a quienes tienen al Espíritu Santo. Sí, de todas maneras, cabe aclarar que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿no? Es como una composición que uno hace a través de lo que va leyendo, eh, y en realidad la palabra Trinidad está mal, porque Trinidad son 3 deidades, 3 dioses, y estaría mal decir eso, porque es un solo Dios, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que dice Nelson, se refiere a Dios Padre y a Jesucristo, porque vemos que todo lo que va a suceder es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algo que yo también apunté respecto a esto es que los llama santos y fieles a los hermanos de Éfeso. Y uno dice, ¿pero eran personas perfectas o que ya lo hubieran alcanzado todo? No, eran personas como nosotros, de carne y hueso, que podían pecar. Pero ¿y por qué los llama santos y fieles? Porque a eso fuimos llamados, les dice después, ¿no? Y además que cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación y reconocemos que necesitamos al Señor en nuestra vida y le hacemos el Señor del dueño de nuestra vida, empezamos un proceso de santificación. Y esto viene por la palabra y por el Espíritu, ¿no? De hecho, la palabra lo dice a esto, hoy no nos vamos a extender más en eso, pero búsquenlo y van a ver que la palabra nos santifica y el Espíritu también nos santifica. Y es una decisión ser santos como el Señor es santo. ¿Que lo vamos a alcanzar todo por completo en este mundo? No, pero estamos en un proceso de santificación. Y recordemos que santo no es aquel que, parece que tiene una aureola alrededor blanca, sino que es aquel que se aparta para el Señor. Eso es santo, ¿sí? Algo santo era algo que se apartaba para un uso especial y era algo para el Señor. Entonces, a eso fuimos llamados, ¿no? Entonces, Pablo les dice santos y fieles. ¿Por qué? Porque permanecían fieles a la palabra de Dios a pesar del entorno en el que vivían, que recordemos que era Éfeso, una ciudad sumamente pagana, idólatra, con todo su adoración a Diana, pero eran hermanos que se guardaban para el Señor y que guardaban la palabra. También vimos que Pablo le está hablando y mostrándole que todo lo que estaban viviendo ya había sido preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y acá también aclaramos la clase pasada con respecto a que la predestinación, ¿no? Que no es que
está todo escrito, todo armado, lo que vamos a vivir cada uno de nosotros y quiénes se van a salvar y quién no. No, la puerta está abierta para que todos podamos ser salvos, pero tenemos que, como dice acá Pablo, vivir en santidad sin mancha. Sí, pero no es que por eso vamos a alcanzar la salvación, Ujú. sino que la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Ahora vamos a meternos un poquito en eso que Pablo va a mencionar. Pero el proceso de santificación, el proceso de apartarnos para el Señor y de que la palabra nos limpia, porque es como agua que nos limpia y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos da convicción de pecado y de volvernos al Señor, todo eso es a causa de que somos salvos por gracia, de que hemos recibido un regalo que no merecemos, ¿no? Entonces, lo que decíamos la semana pasada sobre la predestinación tiene que ver con esto, que hay una corriente, una doctrina que dice que Dios ya sabe quiénes son salvos y por más que hagan lo que hagan y que pequen van a ser salvos igual, y que los que están predestinados para no ser salvos, para condenación, aunque quieran salvarse, no van a poder alcanzar la gracia del Señor. Y eso, a la luz de las Escrituras, vemos que no es cierto, que Dios quiere que ninguno se pierda, que todos se arrepientan, que Él desea que todos sean salvos, ¿no? La salvación está ofrecida para todos, y la predestinación decíamos que tiene que ver con que Dios vio que quienes acepten, dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, el llamado es para todos, pero quienes acepten ese llamado, respondan a ese llamado, que son los escogidos, Dios vio que eso es la predestinación, que van a ser santos y sin mancha para Él, para su gloria, para la alabanza de su gracia, ¿no? Entonces, eso tenía que ver con la predestinación de la cual Pablo está hablando ahí. Porque también eso corrige errores que Jesús mismo los mostró cuando bajan estos 4 muchachos amigos al paralítico. Todos esperaban que Jesús los sanara. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, porque para Jesús era más importante que ese hombre reciba el perdón de sus pecados que el milagro de sanidad. Entonces, esto también está dando como un refuerzo de Pablo a los efesios para decirles, no busquen a Dios por lo que Él les pueda dar, sino busquen a Dios por lo que Él ya hizo. Tal cual, de hecho yo me había marcado esto, ¿no? Que el tema central de Pablo en estos primeros capítulos, esto de vivir en Cristo, tiene que ver más con Cristo viviendo en cada uno de nosotros que con Cristo crucificado. No es tanto el mensaje de Pablo en esto a estos hermanos sobre Cristo crucificado, sino Cristo viviendo en cada uno de nosotros a través de su Espíritu, ¿no? Y entonces esto es lo que nos hace caminar con Él y más que conocerlo, vivirlo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, particularmente a mí en este último tiempo es como que es un tema también que me apasiona, porque no se trata de cuánto conocimiento podemos adquirir, sino de cuánto podemos vivir lo que predicamos, ¿no? Creo que no recuerdo si es Pablo el que dice que mantengamos firme la profesión de nuestra fe, porque de nada sirve, como dice Santiago, que solo oigamos la palabra si no la podemos poner en práctica todos los días. Y no estamos hablando de ser personas perfectas, sino de ir alcanzando madurez en el Señor, ¿sí? La madurez no se alcanza sabiendo, adquiriendo conocimiento. La madurez se alcanza viviendo en Él, atravesando las pruebas, fortaleciéndonos en el Señor, y ahí vamos madurando en nuestra fe. Bueno, seguimos con el versículo 7 para darle entrada al 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y acá vamos al versículo 13,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Te me fuiste ya. Es que hoy era del 8 al 14. Sí, sí, pero Ah, bueno, pero lo leí todo para que quede marcado. es que es como muy difícil poder resumir tanto lo que Pablo está marcándoles en cada verso que nosotros leemos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, nosotros lo leemos por versículo, por capítulo, y esto es todo un tema del que Pablo se está explayando. Y yo veía el final del verso 6 que se une al 7, porque es algo que viene todo junto, que dice que esto que el Señor hizo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿No? Y esto de la alabanza, de la gloria de su gracia, ¿qué significa? Que la salvación es para que su nombre sea glorificado. Vemos que desde el Edén, desde el momento en que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y deciden entrar en este juego del enemigo que los engaña, se pierde la inmortalidad que el hombre tenía, ¿no? Y se pierde esto de vivir con Dios permanentemente, y entonces quedamos alejados de la gloria de Dios, quedamos destituidos, como dice Pablo, de la gloria de Dios. Y entonces Dios ya tenía en mente un plan antes de esta situación, no es que surgió un plan ahí en rapidito a ver qué hacemos, cómo resolvemos, sino que Dios ya tenía en mente que su Hijo viniera al mundo para que seamos salvos por Él. El Señor mismo dice que se había inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, esto de la salvación tiene que ver con la gloria de su gracia, tiene que ver con que es para alabanza de su nombre. Porque leemos en Romanos 6:23 y dice, la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó el precio de ese pecado nuestro. No, la salvación, esto no se alcanza por mérito. No hay mérito en ninguno de nosotros, ninguno podemos decir, ay, yo buscaba al Señor y entonces no. El Señor nos buscó a nosotros, aunque pareciera que nosotros le buscábamos, pero Él nos buscó porque lo que Él desea es nuestra salvación, y es la salvación, como decíamos antes, de todos. No tiene algunos elegidos que quiere salvar, Él quiere salvar a todos, ¿no? Y dice Colosenses 2:14, para los que toman nota, sería bueno que estos versículos los tengan subrayados en su Biblia para recordar esto. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es la obra de Cristo en la cruz? La obra de Cristo en la cruz es quitar ese acta que nos era contraria. Ese acta tenía decretos que había que cumplir, ¿sí? La ley de Dios decía que aquel que pecaba debía pagar con su vida, por lo cual esos decretos que estaban en ese acta decían que nosotros debíamos pagar con nuestra vida, la paga del pecado es muerte, dice el mismo Pablo, debíamos pagar nosotros muriendo. Eso es lo que hace Cristo en la cruz. Cristo levanta, quita, arranca ese acta que nos era contraria, ese acta que decía que nosotros debíamos morir, y Él lo hace por nosotros. Ahora, la obra de Cristo no termina en la cruz, que esto es un error muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio o cuando pensamos en nuestra salvación. No tendríamos vida eterna y no podríamos volver a la inmortalidad esa que Dios pensó en el original para nuestra vida si no hubiera resurrección. O sea, con la obra de la cruz no hubiera comprado Jesús nuestra vida eterna, solo hubiera pagado el precio de nuestro pecado y levantado nuestra condena. Pero para que nosotros tengamos vida eterna, Él tuvo que resucitar, tuvo que tomar nuevamente su propia vida. ¿Sí? Nadie hizo que Él resucitara, Él mismo dio su vida y Él mismo la volvió a tomar. Entonces, esto es lo que hace la resurrección, y es comprarnos la vida eterna, ¿no? Me gusta marcar esta diferencia porque a veces nos quedamos solo con la cruz, y la cruz lo que hizo, obviamente, que es grandiosa esa obra del Señor, que fue por puro amor,
pero necesitaba también esto de la resurrección para que nosotros volviéramos a tener vida eterna, ¿no? Es que Jesús le dijo, ustedes me adoran o adoran al Padre en un templo que está hecho por manos de hombre, pero en 3 días ese templo se va a derribar y en 3 días se armará un templo que no será de mano de hombre, sino que será directamente de la mano de Papá Dios. Y esto habla del corazón de cada uno de nosotros. Por eso que cuando leemos Juan 14, el Señor dice ahí, si me amas y guardas mi mandamiento, yo rogaré al Padre y Él os dará, ¿qué cosa? Otro consolador. Entonces, no es solamente que cuando Jesús resucita al tercer día, está venciendo a la muerte, venciendo a todo lo que entró del pecado, las heridas emocionales, todo lo que entró en el Edén. Jesús, al resucitar, todo eso quedó bajo tierra, como cuando nosotros nos bautizamos. Y al resucitar, en nosotros, en nuestra vida, empieza a morar el Espíritu Santo. Y ahí iba a compartir, no lo iba a decir, pero Nelson me introdujo otra vez al tema. Y voy a compartir un versículo que es controversial. En realidad son dos, que son controversiales en este sentido, ¿no? Y con esto yo no estoy imponiendo una forma ni diciendo que está mal hacer esto, pero me gustaría marcarlo porque es importante que entendamos la escritura en su contexto, ¿no? Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y ahora vamos a Isaías 53, porque Pedro de alguna manera está parafraseando y citando al profeta Isaías. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y acá viene un error, ¿no? Que cometemos todos. Porque estos dos versículos no hablan sobre la sanidad física concretamente, específicamente. Aunque sabemos que la obra del Señor es completa. Y esto de su paz, ya dijimos que la palabra en el hebreo, shalom, es plenitud, es estar completo. El Señor no hace una obra a medias, el Señor lo hace todo perfecto y completo. Pero la cruz no fue para comprarnos sanidad física a nosotros, fue para una sanidad espiritual. Porque en el contexto que vienen estos dos versículos, vienen hablando de justamente de pecado y de justicia. En ningún momento están haciendo alusión al físico, a la enfermedad, ¿no? Entonces es importante que cuando leemos las escrituras busquemos los versículos para arriba, los versículos para abajo, ver si está citando otro versículo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y encontrar el contexto para entender ¿cuál es la idea central de eso que estamos leyendo? En estos dos casos, la idea central no es la sanidad física por una enfermedad. Está hablando de la necesidad que tenemos de que nuestras heridas espirituales sean sanadas. Porque ¿de qué nos sirve que nuestro físico esté sano si estamos por dentro con un montón de heridas y cosas que no están sanadas? Sobre todo el pecado, que a esto hace referencia los dos versículos, porque los dos vienen hablando de que Él fue herido por nuestros pecados, de que el castigo, para que nosotros tengamos paz con Dios, el castigo fue sobre Él, o sea, nuestra muerte cayó sobre Él. Viene hablando de eso, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es que cuando oramos y decimos por tu llaga fuimos sanados, esté mal y es un pecado orar así, no. Pero entendamos el contexto para que comprendamos a qué se refiere verdaderamente. Y que claro que sí, que el Señor hace una obra completa en nosotros, nadie está negando eso, pero no podemos ver como que la obra de la cruz solamente se remite a que por sus llagas nosotros seamos curados de nuestras enfermedades, ¿se entiende? Es mucho más amplio la obra del Señor, va mucho más allá de una enfermedad física, sino a sanarnos en cuanto a nuestro pecado, nuestra manera de vivir anterior y darnos una nueva vida completa, ¿no? Por eso que, volviendo al tema, que Jesús está parado en esta casa y bajan este hombre y todos esperan que Jesús lo sane. Y para Jesús es más importante su vida, su perdón de pecados,
porque eso habla de la eternidad, a la sanidad del cuerpo, que es algo como siempre decimos, Lázaro resucitó pero volvió a morir. Entonces, la lepra se quitó del que estaba leproso, pero también murió. Entonces, Jesús quiere que nosotros entendamos que es más importante poner nuestra mente en la eternidad que en las cosas de la tierra. Y estamos viendo que en este tiempo el mundo está muy enfocado en las cosas de la tierra más que en la eternidad. Y el afán, la ansiedad es poder hacer, lograr, superar, ser más que el otro, la envidia de que él tiene que yo no tengo, tantas cosas que nos alejan de Dios y nos alejan de la eternidad. Entonces, es muy importante el poder entender lo que recién también decíamos, de que el Espíritu Santo es el que consuela nuestro corazón, pero es para que podamos afirmarnos en Dios, para que podamos vivir, como dice el apóstol acá, sin manchas y en santidad. Y a eso también se va a referir en este verso 7 y 8 que comenzamos hoy, ¿no? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y dice, según las riquezas de su gracia, ¿sí? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si nosotros miramos a lo largo de la escritura y sobre todo en la mayoría de los proverbios, leemos esto acerca de la sabiduría y la inteligencia. Muchas veces Salomón hace mención a esto, a la sabiduría y la inteligencia. Sabemos por Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Pero Job 28:28 dice esto bien resumido, porque yo buscaba qué quiere decir Pablo con esto de en toda sabiduría e inteligencia. Y Proverbios 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros esto. La sabiduría, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Va a venir cuando nosotros tengamos temor del Señor y es lo que nos va a hacer poner en práctica aquello que conocemos de Dios. Pero la inteligencia es la que nos va a hacer apartarnos del mal, apartarnos de aquellas cosas que el Señor no está de acuerdo en nuestra vida, apartarnos de aquellas cosas que sabemos que nos dañan, apartarnos de aquellas tentaciones que sabemos que nos llevan directo a pecar, ¿sí? Eso hace la inteligencia que viene de Dios, no una inteligencia humana, sino la inteligencia que viene de Dios. Entonces, necesitamos de la sabiduría, que es viene sobre todas las cosas porque nosotros tenemos temor del Señor y nos hace respetar su palabra y su nombre, ¿sí? Honrarle, pero también necesitamos esa inteligencia que viene de Dios para apartarnos del mal, para saber decir, no, hasta acá, esto no, por este camino no voy. Esto ya sé que es una tentación en mi vida, no lo voy a hacer porque si le doy lugar voy a terminar con un pecado. Me voy a alejar de esta persona porque sé que no bendice mi vida y que me aleja del Señor. Eso es lo que nos hace la inteligencia que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, procuremos, muchos proverbios tenemos que hablan de esto, Proverbios 2:6, Proverbios 4:5. Lean que hay muchos proverbios que nos hablan de la sabiduría y la inteligencia, que la busquemos, que la pidamos, que la adquiramos, porque ¿por qué hace tanto hincapié en esto? Porque necesitamos ser sabios para aplicar, ¿sí? Por ese temor que tenemos al Señor, aplicar la palabra en nuestra vida, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y necesitamos que la inteligencia nos dirija a aquellos lugares que nos alejen del mal y que nos alejen de lo que no es voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas cosas a diario que parecen tontas, cotidianas, nos pueden alejar de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero la inteligencia que viene de Dios nos permite decir, no, por este camino no, voy por donde el Señor ya trazó para mi vida, ¿no? Qué tremendo porque no quiero adelantarme, pero todo el mensaje en esta carta de Pablo es
el Espíritu Santo que está en ustedes le tiene que guiar y revelar, porque Pablo no hace otra cosa que repetir lo que Jesús dijo. En Juan capítulo 16, el apóstol Juan nos revela en el capítulo 16, versículo 8, dice, bueno, voy al 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el consolador, si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, punto 1, convencerá al mundo de pecado. Después, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, pero y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y esto es tremendo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tremendo, porque esta es la tarea del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Darnos convencimiento de lo que es pecado, y eso es, déjate dominar por Dios. Y el Espíritu Santo va a decir, esto no te conviene, este camino no es correcto, esto no es bueno, te va a convencer de lo que es malo para tu vida, pero también te va a recordar lo que recién decía Paula, que la cruz fue el precio, la sangre, fue lo que canceló eso que Satanás tenía en sus manos y decía, tengo derecho sobre la humanidad. Jesús dijo, ahora, eso que tenés, que a veces se habla que es una llave que el enemigo tenía, que encarceló a la humanidad, Jesús tomó esa llave, abrió el candado y liberó la cadena. Ahora, la muerte era el juicio. Jesús venció a la muerte y nos dio vida. Entonces, ahí tenemos la redención del pecado, y el Espíritu Santo nos revela esto, el juicio y la justificación. Los tres puntos que acá Pablo le quiere recordar a los efesios, porque se ve que entró una doctrina o algo que los quería desviar de la verdad. Yo estaba mirando el verso 13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que muchos preguntan, bueno, ¿cómo soy sellado con el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que soy sellado con el Espíritu Santo? Bueno, tan sencillo como haber escuchado la palabra y haber creído. Y creer, siempre digo lo mismo, no es de acá. No es una cuestión intelectual, no es decir, yo creo tal cosa, creo tal otra. Creer en el Señor es reconocer que le necesitamos como dueño de nuestra vida, como Señor de nuestra vida, como aquel que va a venir a tomar el control de nuestra vida. Jesús no es solamente, y perdón que lo voy a poner en estas palabras, suena feo, pero muchas veces se tiene así al Señor, como un salvavidas, ¿no? Jesús no es eso. Jesús no es un salvavidas que me saca de situaciones difíciles. Jesús no es aquel que cuando tengo un problema voy a buscarlo. Jesús no es aquel que me compró la salvación muriendo en la cruz y bueno, ya está, ya soy salvo y listo. No. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, porque en ningún lugar dice de la palabra que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y entonces, no, dice que nosotros decidimos seguirle. Dice el Señor, toma tu cruz y seguime. Y toma tu cruz no es decir, uy, voy a cargar con tantos problemas toda la vida. No, eso es algo que el mundo dijo que era así. Tomar la cruz era ir a morir. Eso es el símbolo de tomar la cruz. Cuando el Señor dice, toma tu cruz y seguime, es todos los días tenés que tomar la cruz para ir a morir. O sea, mi carne tiene que morir todos los días. Mi yo tiene que morir todos los días. Mis deseos, mis ambiciones, todo lo que tiene que ver con mi voluntad tiene que morir todos los días, ¿no? Y el Señor, fíjense que cuando ora antes de ir a la cruz,
dice, Padre, si es posible que pase de mí esto, pero que se haga tu voluntad. Y él ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era la salvación para todo aquel que quisiera recibirla, para todo el que cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y dice que cuando nosotros recibimos la palabra, creemos en Jesús, o sea, creemos en el sentido de decir, acepto tu palabra y decido seguirte, ahí somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu no es una cosa, el Espíritu no es una paloma, no es nada de eso. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona de esta deidad que antes Nelson decía, Dios es una unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu es una unidad. El término Dios se usó porque el pueblo de Israel no quería nombrar el nombre de Dios, ni tampoco sus títulos o sus atributos. Entonces se lo empezó a llamar Dios, pero en realidad este no es el nombre de Dios, ¿no? Yo me anoté algunos términos que usamos mal, por ejemplo, o que a veces desconocemos y se nos mezclan. Y la palabra Elohim en el hebreo, como leemos en el principio de la creación y como lo vamos a leer en muchos pasajes del Antiguo Testamento, se refiere a Dios en un sentido general, a aquel que creó el universo, al que todo lo puede y todo lo hizo, ¿no? Pero lo que el pueblo judío no quería era nombrar el nombre de Yahweh o Yahweh, o como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, traducido como Jehová. Y no querían decir este nombre, de hecho lo mantuvieron, al día de hoy no lo nombraron, no lo mantuvieron oculto durante mucho tiempo, como algo reservado para algunos, pero el Señor se dio a conocer, ¿no? Y también tenemos este nombre que a veces encontramos como Adonai, que significa Señor, pero es un Señor que es el dueño, pero también es un proveedor. Es un Señor que no es un déspota, como un amo, que tiene un esclavo. Es un Señor que es bueno, ¿sí? Es un Señor que provee para los suyos. Pero tenemos el nombre, por ejemplo, Baal, que también significa Dios o dioses, y sin embargo Baal luego se le puso como nombre a un dios, que lo leemos en las escrituras, pero ¿por qué? Porque era un amo déspota, era un amo que exigía, era un amo en un sentido malo, negativo, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa con esta unidad de la palabra Dios, como nosotros le llamamos a Yahweh, a Jehová? ¿Qué pasa con esta palabra? Es una palabra singular, pero que encierra tres personas. Y el Espíritu Santo no es una cosa agregada, es una de las tres personas de la deidad. ¿Se entiende? Entonces, a veces nosotros no lo consideramos y es Él el que habita en nosotros. Es Él el que nos guía, es Él el que el Señor se encargó de pedirle al Padre que nos lo envíe para que esté con nosotros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la persona del Espíritu Santo. Es importante que nosotros tomemos tiempo para darnos cuenta que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo y tengamos una relación, porque es el Espíritu del mismo Dios, ¿no? Si nosotros decimos la palabra familia, por ejemplo, es una palabra singular, pero encierra muchas personas, encierra una pluralidad esa palabra. Bueno, Dios es Dios, pero encierra tres personas. La persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Y Pablo se está encargando de que veamos al Espíritu Santo como una persona, no como una cosa o como una paloma, como muchos se quedaron en este momento del bautismo de Jesús, que se dice que bajó como en forma de paloma, y muchos lo relacionan a eso, y el Espíritu Santo queda como disminuido en su deidad. Pero el Espíritu es Dios mismo viniendo a habitar en nosotros. A Dios nadie le puede ver. Entonces, ¿qué pasa? El Hijo viene como la imagen del Dios invisible, dice la palabra, y el Espíritu viene como aquel que va a estar con nosotros todos los días para guiarnos. Entonces, es importante que Pablo hace énfasis por esto, porque lo que quiere mostrar es que la obra la hizo Cristo para que podamos volver a tener relación con el Padre, pero el que nos habita es el Espíritu. De hecho, en el Antiguo Testamento, en los escritos originales, no se llamaba Espíritu Santo, sino el Espíritu de la santidad. O sea, el Espíritu que genera en nosotros santidad, ¿no?
Recién leíamos en Juan 14, 16, 17 y 26 que Jesús nos habla de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, quien va a consolar todo lo que nos pueda pasar aquí en la tierra, pero también es, como decía Juan 16, 8, 11, es quien nos convence de pecado. Juan 16, 13, quien instruye y nos guía. Él es quien nos da poder para poder dar testimonio de lo que es el Señor en nosotros, y eso es a través de señales, milagros. También hemos visto que Él nos da dones, ¿no? En 1 Corintios 12, 4, 7 vemos los dones que nos administra, nos provee y nos da el Espíritu Santo. En segunda Tesalonicenses 2:13 y Primera Corintios 6:11, Pablo también nos habla de que el Espíritu Santo nos santifica y nos justifica ante Dios. En Romanos 8:1-2 nos muestra que Él nos da libertad frente a tantas cosas que el mundo nos va encerrando. El Espíritu Santo nos da libertad porque nos muestra qué es bueno y qué es malo para nosotros. En Gálatas 5, 22, 25, el Espíritu Santo nos muestra los frutos, ¿sí?, de la fe en nuestra vida. Y en Romanos 8, 14 también Pablo habla de que el Espíritu Santo nos ayuda a afirmarnos como hijos. Pero acá en 2 Corintios 1, ¿sí?, 21 y 22, que Pablo lo acabas de leer, en el versículo 13 de Efesios capítulo 1, ahora lo vuelve a repetir a los Corintios en el segunda de Corintios, segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, ¿sí?, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, se vuelve a repetir esta palabra arras, ¿no? Y creo que hoy lo hemos buscado con Paula por separado y después lo hablamos juntos. ¿Qué es esto de las arras? Las arras, yo busqué lo que dice un diccionario, ¿no? Fuera de la escritura, porque quería entenderlo desde otro lugar, quería entender qué veía Pablo en su contexto o en ese tiempo para dar este término. A veces nosotros creemos que este es un término únicamente bíblico y no, es un término legal. Entonces quería buscarlo desde ahí, ¿no? Y dice que es un anticipo, una garantía, una muestra que garantiza el pago completo de un pago parcial dado por adelantado. Sí, es como cuando nosotros señamos, no sé si en todos los países se usa este término, pero damos una seña por algo, una garantía por algo, y después vamos a completar el pago, ¿sí? Ese es un adelanto, digamos, un anticipo. El contrato de arras es un documento privado en el que las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes muebles, por ejemplo, ¿no? Y dice, en este caso el comprador abona un pago anticipado, conocido como señal, y equivalente a un porcentaje del precio total de este inmueble. Pero también en la antigüedad había una tradición y se llamaba arras a unas monedas que hacían como amarrar un compromiso. Sobre todo esto se usaba para una boda, sobre todas las cosas, ¿no? De hecho, todavía permanece la costumbre y en muchos países los casamientos por Iglesia Católica conservan esto como parte del ritual de la ceremonia de matrimonio. Y usan, en este caso, 13 monedas. Que sacan de una cajita y se les va repartiendo. En la antigüedad no eran 13 seguramente, pero esto fue una tradición del pueblo hebreo que Roma lo adoptó y entonces le fue como dando su forma, ¿no? Lo que se hacía era que justamente el novio diera las arras, que eran las monedas, que eran como una garantía de que él iba a preparar el lugar para vivir con la novia y que iba a volver por ella a buscarla.
Y entonces este era un pacto que ya hemos aprendido, igual nos vamos a tomar un jueves o dos para hablar de una boda hebrea y ver por qué el Señor dice que nosotros somos la novia y que la iglesia es, Él va a venir a buscar a su esposa y bueno, vamos a meternos un poco en ese tema que es sumamente profundo y tiene un simbolismo y un paralelismo completo con el plan de salvación y con nuestra unión con el Señor, ¿no? Pero esto era una garantía, era un pago adelantado, era una manera de garantizar algo, un pacto que se iba a cumplir después. Por eso Pablo dice que el Espíritu es las arras, ¿no? Es una garantía, es algo que Dios nos dejó como, como un sello de que Él iba a cumplir su promesa. ¿Y cuál era la promesa? Porque acá lo dice también, ¿no? Se me fue. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Sí? No, pero No, estamos, en 22. tenemos que volver a Efesios para perdón, saber, claro. perdón. Dice, Sí, 1:20, 1:13. sí, el 14 dice que el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Wow. ¿Suena difícil? Sí, suena súper difícil todo ese palabrerío que dice Pablo, pero ahora entendiendo que el Espíritu Santo es la garantía, es la seña, es el adelanto, el anticipo, ahora nosotros podemos entender que lo que Dios hizo fue decir, te dejo al Espíritu, porque es el anticipo que te asegura que, ¿qué dice acá? La redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una promesa de parte de Dios y es que el Señor Jesús va a regresar por su pueblo, que Él lo vamos a ver así como Él se fue, como los discípulos lo vieron irse, nosotros lo vamos a ver regresar en las nubes a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dejó ese sello, esa señal, ese anticipo, esa promesa de que Él iba a volver por nosotros y que se iba a cumplir esto de que nosotros recibiéramos nuestra herencia completa. ¿Y cuál es? Nuestra vida eterna. Amén. Nosotros empezamos a caminar en nuestra vida eterna, como Hugo siempre nos dice, hoy no lo tenemos acá con nosotros, pero Hugo siempre nos dice que nosotros cuando creemos en el Señor ya empezamos a caminar en la eternidad. Y claro que sí. Porque este cuerpo un día se va a desgastar, vamos a morir físicamente, pero eso es solo un tiempo, ¿eh? Porque el día que el Señor venga, si hemos muerto, vamos a resucitar y vamos a ascender en las nubes con Cristo. Y si todavía estamos en esta tierra, después que los muertos resuciten, los muertos en Cristo resuciten, nosotros vamos a ir con ellos también en las nubes. Entonces, lo que es el Espíritu Santo es la seguridad que nosotros tenemos de parte de Dios, es el anticipo que Dios nos dejó de que vamos a estar por siempre con Él. Entonces, el Espíritu Santo lo tenemos hoy con nosotros porque ¿qué haríamos sin Él? De hecho, yo me había anotado ahí Romanos 8:28, creo que dice que Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos enseña hasta cuando no sabemos cómo orar y qué pedir, Él es el que nos enseña a hacerlo, el que nos guía a hacerlo. Entonces, fíjense lo importante que es el Espíritu Santo para que nosotros lo tengamos ahí como si nada fuera, ¿no? O para que ni siquiera nos acordemos de Él. Entonces, la obra de Dios es completa. Y tenemos corrientes o doctrinas o denominaciones, si queremos llamarlo, que solo es el Espíritu Santo, ¿no? Y no se acuerdan que Dios es Padre, además de Dios creador, Dios es un Padre bueno, que está atento a sus hijos y demás. Otra corriente, otras denominaciones solo tienen a Jesús. Y Jesús es todo y como que no existe el Padre y solo es Jesús, 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 porque no se pueden relacionar con Dios como Padre y con el Espíritu Santo están ahí. Y hay otras denominaciones que solo es el Espíritu Santo, ¿no? Todo es el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Y nosotros tenemos una deidad que es una unidad perfecta. Dice Éxodo que Dios es uno, es una unidad. Entonces, no son ni tres dioses, como sería la palabra Trinidad, en realidad está mal aplicada porque eso diría que son tres dioses y no es uno.
uno en tres personas, en tres maneras de manifestarse, como Dios Padre, como el Hijo, que es la imagen del Dios que no se puede ver, y como el Espíritu Santo, que es quien habita en nosotros, porque Jesús no puede habitar adentro nuestro, Dios mismo no podría habitar adentro nuestro, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que llegar a ese entendimiento de reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida, de saber que somos templo del Espíritu Santo y de comprender quién es Él para nosotros. Así que yo, si bien vamos a seguir con Efesios, pero creo que, o por lo menos cada uno en lo particular, tendríamos que tomarnos el tiempo de leer y buscar y estudiar esta semana qué es el Espíritu Santo para nosotros, quién es en nuestra vida. Es una pregunta personal para cada uno. Uh-huh. A mí me gusta porque en la primera epístola de Pedro, ¿sí? El apóstol, él escribe en el versículo, acá tengo la letra más grande, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, Pedro está confirmando y hablando todo lo que acabas de compartir, Paula. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, esto habla de que ya hay un lugar que el Señor está preparando para cada uno de nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y esa es nuestra parte. Afirmarnos en la fe, ¿por qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso la última palabra, y siempre me puse a meditar en esto, ¿por qué Jesús dijo, ¿habrá fe en la tierra? En los últimos tiempos, ¿habrá fe? Porque es lo que el enemigo quiere sacarnos. Con tantas denominaciones, con tantas religiones, con tantas culturas, con tantas cosas, que se te va apagando la fe. Hoy hablábamos con Paula, porque acá la Argentina está llegando ahora estas aplicaciones para poder comprar en China, y uno dice, ¿cómo puede ser que fabrican un producto igual que acá 10 o 20 veces más barato? Entonces veíamos que el chino trabaja 23 horas y descansa una, y que no se sale sobre la máquina, se duerme ahí. Entonces, eso es, no se distraen de la tarea, no salen de lo que están haciendo, pero también se convierte en una religión. ¿Por qué? Porque ahora su mente, su espíritu, todo está puesto en la máquina del trabajo. Entonces, ¿eso qué hace? No le da el tiempo para meditar en que está Dios, en que está el Espíritu y en buscar en Jesús. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde el sistema del mundo quiere apagar nuestra fe. Quiere apagar nuestra fe. Por eso dice que tenemos que estar preparados, porque la única forma para alcanzar la salvación es nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y quién afirma esa fe? El Espíritu Santo. Ahora, fíjate qué importante, porque ahí dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, la salvación no es algo que ya tenemos y listo. Hay que alcanzarla. No solo me refiero a eso, sino que es algo que se va a completar cuando el Señor se manifieste. O sea, no es que hoy ya estamos salvos, sí, hoy el Señor nos libra del pecado, o sea, a través del Espíritu Santo nosotros podemos vencer el pecado por el poder del Espíritu en nosotros. Pero la vida eterna, estoy caminando en ella, pero la voy a alcanzar el día que el Señor se manifieste y diga, vení conmigo. Por eso Pedro le dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y nosotros pensamos que por caminar con el Espíritu, por tener fe en Jesús, no tenemos que tener ningún tipo de prueba. Entonces dice, ¿por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, tu fe vale mucho más, a eso quería llegar, mucho más que todo lo terrenal, es oro
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y de esa manera se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, todo va a ser quemado y lo único que va a quedar es tu fe. Ahora, ¿vieron qué ¡Wow! importante vivir para ese, Momento. no para el evento, sino para ese Jesús que regresa? O sea, porque nosotros tenemos hoy al Jesús que estuvo en la tierra, tenemos hoy al Jesús que, como yo decía antes, muchos le claman para que les resuelva situaciones del momento, pero qué importante ver al Señor que regresa y que para ese momento es cuando nuestra fe queda en evidencia, cuando nuestra salvación queda en evidencia, o sea, es en ese momento. Es como la culminación de todo lo que hemos vivido nosotros a lo largo de nuestra vida, es en ese momento. Entonces, qué importante que tengamos en cuenta lo que el Señor hizo, la obra que el Señor ya hizo, lo que el Espíritu Santo nos confirma hoy acerca de esa obra, porque esa es la tarea del Espíritu Santo, confirmar en nuestro espíritu, como decía Romanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que si somos hijos también somos herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Confirma la obra que Jesús ya hizo por nosotros, pero también confirma hacia adelante, hacia el momento en que el Señor vendrá, ¿no? Cómo nosotros debemos vivir encaminados pensando en ese momento glorioso que es el regreso de Jesús. Entonces, es como que el Espíritu Santo nos ubica en tiempo y espacio y nos dice, es por acá, ¿no? Si nos dejamos guiar por Él, vamos a escuchar ese, es por acá. No vayas para allá, no vayas para allá, este es el camino, ¿no? Por acá debes andar. Pero eso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y eso me lleva a ver qué importante es, porque acá también lo dice, que tengamos que caminar, aunque no lo vimos, caminar como que lo vimos, ¿no? Y amarlo de esa manera. Y es llegar hasta ese día con la seguridad de que sus promesas se van a hacer realidad. Y eso lo dice Judas, lo voy a buscar acá porque es más fácil. Judas, en el versículo 24, nos habla de esta seguridad. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Punto 1. Necesitamos del Espíritu Santo, porque Él nos va a guardar. Él está con nosotros. Y Paula decía bien, es una persona. Y a veces no. O sea, en mi crianza, ¿sí? Dentro de la denominación que yo me crié de chiquitito, no nos hablaban del Espíritu Santo. Era toda la oración a Jesús, era todo puesto en Jesús. Pero luego empezamos a entender que el Espíritu Santo era una persona y hoy teniendo esta revelación, necesitamos pedir al Espíritu Santo que Él nos guarde para no caer. Y dice que el Espíritu Santo nos presentará sin mancha delante de la gloria con alegría. O sea, el Espíritu Santo, wow, quiere llegar a ese día y decir, acá está, como garantía, acá está. Estuvo caminando en santidad, estuvo escuchando, no vayas por acá porque te va a ir mal, camina por este camino, y en la obediencia pudo llegar a esa alegría que el Espíritu Santo tiene cuando ve que alcanzamos la salvación. Y dice, esta alegría se explota cuando estamos ante el único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Y cuál es nuestra tarea en este tiempo? ¿Preocuparnos? No, descansar en Él. Y a veces nos pasan estas cosas. A veces surgen inconvenientes, situaciones difíciles que humanamente lo primero que hacemos es, uy, me aflijo, me pongo mal. Y eso me pasa a mí, no sé si le pasa a todos, ¿no? Y después decimos, uy, Señor, me olvidé que vos estás conmigo. Y a lo largo de la historia bíblica encontramos un montón de personajes
como Josafat, ahí en 2 de Crónicas 20, que ve a todos los ejércitos que lo rodean y venía con Dios, tenía la presencia de Dios. Pero cuando los vio se afligió, tuvo miedo. Pero al instante dijo, no, Dios está conmigo. Se puso a orar, empezó a alabar al Señor y que tuvo al otro día la victoria. Y nosotros hoy necesitamos de esto. Esta mañana me pasó algo parecido. Se me rompe el auto con que íbamos con mis hijos y nos quedamos ahí y decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo lo resolvemos? ¿Ahora cómo hacemos? Y llegué hasta el lugar, lo paré y les cuento la verdad, en otro momento hubiera dicho, ¿y ahora cómo hago? Me desespero, tengo que entregar la mercadería, ¿cómo llego? Estamos a mitad del mes, ¿cómo pagamos las cosas? Y dije, Señor, me parece que me estás cuidando, me parece que no querés que vaya a tal lugar. Bueno, voy a esperar. Y tardó 2 horas la grúa para venir a buscarme. Y vine a casa, estuve acá meditando, preparé todo y me fui a trabajar. Entonces, en otro momento estaría en cólera, desesperado, sintiendo que me atrasaba. Yo dije, Señor, no, me guardaste de algo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere generar en nosotros. En momentos difíciles, mostrarnos que Él tiene el control. No nosotros, sino que Él tiene el control. Y si empezamos a vivir de esa manera, vamos a empezar a disfrutar la vida y vamos a estar expectantes a esto, al regreso del Señor, a terminar de cumplir esa promesa que nos dejó al Espíritu Santo, pero que iba a preparar un lugar para nosotros y que nos llevaría con Él a vivir por toda la eternidad. Amén. Bueno, no sé si quieren que oremos y Amén. así después pueden compartir. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por haber dado a tu Hijo en rescate por nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo, a pagar el precio por nuestro pecado. Gracias, Señor, por haberte dado a ti mismo, aún antes de la fundación del mundo, y haber decidido tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros, que era la muerte. Gracias por haber quitado todos los decretos que estaban en nuestra contra, que nos acusaban y que nos condenaban y que decían que nosotros debíamos pagar con la muerte por nuestro pecado. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz, pero gracias también por haber vuelto a tomar tu vida, resucitando de la muerte, porque eso nos compró la vida eterna, nos compró la vida para estar para siempre contigo. Gracias por eso también, Señor. Y gracias por haber pensado en nosotros, pidiéndole al Padre que nos deje al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú sabías que íbamos a necesitar que tu espíritu habite dentro de nosotros. Gracias porque sabías de nuestras debilidades, de lo tercos que somos muchas veces, de cuántas veces nos íbamos a desviar de tu palabra y de tu camino. Y gracias porque el Espíritu Santo está para eso en nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios, por habitar en nosotros. Perdón por muchas veces entristecerte, perdón por muchas veces no darnos cuenta que te ponemos en un segundo lugar, en un segundo plano. Perdón por tantas veces no escucharte cuando nos estás hablando y trayendo convicción de algo. Y gracias por mostrarnos toda la verdad de Dios, toda la verdad del Padre. Gracias por revelarnos cosas que parecían ocultas y escondidas para nosotros, pero abrimos la palabra y tú nos muestras y nos guías a toda la verdad. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias por acompañarnos, por consolarnos, por ser nuestra ayuda. Gracias porque estás ahí para mostrarnos el camino. Gracias, gracias. Y queremos, Señor, darte gracias también por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla y en ella una y otra vez, Señor, ser renovados, ser limpiados. Gracias porque tu palabra nos muestra la senda, el camino de justicia por el que debemos andar. Gracias por eso también. Gracias porque no tendríamos otra manera de obedecerte y seguirte si no fuera que somos guiados por tu palabra y por tu espíritu. Queremos en esta noche pedirte por la vida de cada uno de nuestros hermanos para que
cada uno en lo personal y cuando están a solas puedan sentir la presencia de tu Espíritu, Amén. Dios, que puedan sentir que son guiados por tu Espíritu, Sí, que Señor. puedan sentir que tu Espíritu los guía hacia tu verdad, hacia tu voluntad, hacia aquello que vos ya planeaste, Dios, para cada uno de nosotros, Señor, que tú guíes la vida de mis hermanos y que ellos puedan sentir esto, que puedan experimentar al Espíritu Santo como una persona que habita en cada uno de ellos. Y te pido también que nos guíes a abrir tu palabra y a encontrar esos tesoros que parecen escondidos y ocultos, pero que se convierten en una revelación, que se convierten en eso que es como quitarnos un velo y descubrir lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, gracias porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y te pedimos que pongas esa carga en nuestro corazón, de ver que así como nosotros hemos escuchado tu voz y hemos sido sellados con tu espíritu, los que están a nuestro alrededor también lo necesitan. Señor, que podamos ser sensibles a eso, que podamos compartir tu palabra, que podamos compartir, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros para que otros crean. Señor, danos ese denuedo, esa valentía, esa osadía que muchas veces no tenemos, para que abramos nuestra boca, compartamos tu palabra y tu Espíritu haga con poder como lo hacía con los apóstoles, con la iglesia primitiva, Señor. Que podamos sentir que tu Espíritu Santo en nosotros es dinamita, es poder para que otros crean en ti. Señor, gracias porque estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos alcanzar, Señor, a entender todo lo que hemos recibido ya por tu obra perfecta. Señor, gracias. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos perdón por las veces que no hemos escuchado, que no hemos actuado en lo que tú nos pides, de poder anunciar tu palabra con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, para que aquellas personas que todavía no te conocen puedan conocerte. Señor, cuánta gente se muere, cuántas personas se mueren sin conocerte. Y Señor, qué tremendo que es leer a Pablo escribiendo esta carta, preocupado por estas personas que no están escuchando al Espíritu Santo y que se están perdiendo la oportunidad de poder alcanzar a otros y también llegar a tener fe en la vida eterna. Señor, queremos afirmarnos en ti. Espíritu Santo, trae revelación, trae sabiduría y trae a nosotros el deseo de ganar a aquellos que se mueren por no tenerte, Señor. Y Señor, muchas veces nosotros cerramos nuestras bocas y queremos, a partir de comprometernos, hablarle a todo el mundo de lo que tú eres para nosotros. Te amamos. Gracias por esta palabra que ministró nuestras vidas en esta hora. Gracias porque tú has dejado las arras del Espíritu como una herencia hasta el día que regreses por nosotros. Te amamos. Amén y amén.